Bienvenidos a la primera emisión de Encuadre Iberoamericano, una plataforma televisiva para difundir los logros en la producción cinematográfica en Iberoamérica y así contribuir al intercambio, a la distribución y a la exhibición de películas iberoamericanas en toda la región. En esta primera edición, Leonardo García Tsao y su servidora Fernanda Solórzano haremos un repaso de 2019, un año especialmente fructífero y exitoso a nivel mundial para el cine iberoamericano. Desde el histórico y arrasador éxito de Roma, de Alfonso Cuarón, en la 91ª entrega de los premios Oscar, hasta el posicionamiento en festivales de las cinematografías de países hermanos, como Guatemala, pasando por un reconocimiento a la carrera de Pedro Almodóvar en el pasado Festival de Venecia. No se vayan. Todo el cine de los países miembros de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas pasarán frente a sus ojos y oídos en menos de una hora. Esto es Encuadre Iberoamericano. Acompáñanos. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan a esta primera emisión de Encuadre Iberoamericano, la primera del 2020. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido. ¿Qué tal, Fernanda? Muy bien, gracias. Pues ya les iremos contando de qué va este programa. Lo que proponemos hacer es recorrer qué fue del cine iberoamericano a lo largo de 2019. Tuvo una presencia constante en festivales. En algunos casos con premios, a veces los principales. Y eso los iremos desglosando y haremos la revisión de lo que pasó en todos los festivales importantes a lo largo del año. Así es. Y comentaremos también de qué nos parecen las películas, ¿no? Sí, además como muchas de ellas se repitieron en distintos festivales, pensamos que quizá la mejor manera de abordarlas era haciéndolo en orden cronológico. Exacto, sí, para festival por festival. Festival por festival y si se llegaran a repetir, bueno, señalarlo. Vamos a tener en este programa también otras secciones. Vamos a tener la sección de Memoriam, en donde vamos a recordar a las personas que fallecieron en el 2019, personas relacionadas con el mundo del cine. Y también vamos a hablar de Los Tres Amigos, que son un tema constante, pero todos ellos tuvieron algo muy notorio en el año. Son Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón. Sí, que bueno, a propósito de Alfonso Cuarón, no porque seamos mexicanos, pero creo que uno de los eventos cinematográficos, por así llamarlo, más importantes del 2019 fue el recorrido de la película Roma. Por lo menos aquí en México tuvo otras repercusiones, inauguró conversaciones que no se habían tenido y pues fue una sorpresa. Fue un suceso. Creo que Roma fue una película que convenció no solo a los mexicanos, donde fue un éxito, sino a todos los públicos, ¿no? Es una película que, a pesar de que su tema es específicamente mexicano y de una época mexicana muy precisa. De principios de los 70. 70, sí. Es una película universal. Fíjate que fue aclamada de manera, la prueba está en los Óscares, ¿no? Donde ganó casi todos, excepto mejor película. Exacto. Suponemos que por el hecho de haber sido producida y distribuida por una plataforma de streaming como lo es Netflix, y que de hecho fue una de las conversaciones que inauguró Roma y que ahorita está muy vigente, en tanto dos de las películas que se perfilan para ser nominadas, por lo menos en los Oscars, son producidas por Netflix, como El Irlandés y como Historia de un matrimonio, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, volviendo al tema de lo que significó Roma, es muy interesante eso que dices que en efecto es una película que habla de un momento muy concreto en la historia de México, y aquí en los mexicanos, por lo menos yo me preguntaba qué tal se iba a recibir eso en otros países, porque a nosotros una de las cosas que nos entusiasmaba es ver una época reconstruida impecablemente. Nos trajo recuerdos, sonidos que ya los habíamos perdido totalmente.
Y ese fue un trabajo de reconstrucción de Eugenio Caballero, que fue el diseñador de arte. Sí. Increíble, pues también fue uno de los Óscars robados, yo diría, ¿no? Sí, porque en ese caso ganó La Pantera Negra, que es una película donde todo es digital, ¿no? En cambio, el trabajo de Caballero es mucho más artesanal, digámoslo así. Sí, pues empezó el rumor sobre Roma desde que ganó el León de Oro en Venecia. Ahí empezó su carrera, de hecho, y su carrera siguió con premios. Digo, a mí el premio que me parece más representativo, digamos, el que ganó de Fipresi, porque Fipresi cada año convoca a todos los críticos de todo el mundo a que voten por la mejor película del año. Y lo ganó Roma. Entonces quiere decir que a todos los críticos del mundo, en el segundo lugar, curiosamente, fue Dolor y Gloria, de la que ya hablaremos. Pero, digamos, 2 películas iberoamericanas encabezaron la lista de la crítica internacional. Y además, volviendo al efecto que tuvo Roma en México, también fue interesante que creo que, esto no sé si lo compartes, Leonardo, creo que el público mexicano es un poco escéptico con respecto al propio cine mexicano. Casi siempre hay que hacer un esfuerzo mayor por parte de nosotros, quienes hablamos de las películas, de convencerlos de ver una película mexicana. Y en el caso de Roma, bueno, hasta llegó a hacerse casi una broma pública, ya hablar de Roma, porque estaba presente en todas las conversaciones. Había quien la había visto como... bueno, en fin, que tenían distintas posturas alrededor de la película, pero yo no recuerdo una película reciente mexicana que haya sido tema de conversación. Que haya sido tema de conversación, por ejemplo, en sobremesas familiares, ¿no? A veces nos cuesta trabajo convencer a nuestra propia familia, ¿no? Con gente que no es de cine. Exacto, sí. Había muchos detractores en esas filas, pero también había mucha gente que le gustaba. Pero bueno, vamos a continuar, no se vayan, vamos a un siguiente bloque, y en ese siguiente bloque vamos a hablar de las películas que resaltaron, destacaron en festivales desde finales de 2018, por ejemplo en el Festival de La Habana, y empezaremos a hablar ya de 2019, del primer trimestre de 2019, con las películas que recorrieron festivales como Sundance, Berlín y Guadalajara. No se vayan. Bienvenidos de vuelta a Encuadre Iberoamericano, y ahora vamos a hablar de, como tú ya anunciaste, de los festivales de principios de año y de fines del 2018, como es La Habana, donde La Habana ganó una película que estuvo en Cannes en ese mismo año, en la quincena de realizadores, que es Pájaros de Verano, de Cristina Gallego y de Ciro Guerra. Una película que creo que a los dos nos gusta. Mucho. Mucho. Es una película que me entusiasma y que creo que cuenta una historia como fundamental en la historia de Latinoamérica, que es el origen del narcotráfico, nada menos, ¿no? En Colombia, sí. Pero además algo que el propio Ciro Guerra y Cristina Gallego hablaban era de cómo querían contar la historia de manera que se saliera también de los tópicos en donde se ve a las comunidades indígenas como siempre invadidas y colonizadas, que sí fue el caso, pero en este caso habla de cómo la sola penetración de un elemento como la riqueza o la codicia económica causa la desintegración de las costumbres, de las tradiciones, y ya casi no es necesario ni siquiera que haya una invasión física para que se corrompa una comunidad, ¿no? Sí. Es una película además filmada formalmente con mucho brillo, es una película visualmente muy lograda. Y con mucha tensión dramática desde un punto de vista, y creo que esto también lo dijeron ellos mismos, podría considerarse una película de gángsters, ¿no? En el sentido de que además hablaba de 2 familias encontradas y de cómo el matrimonio entre 2 miembros de estas familias rivales provocaba también pues la destrucción de la comunidad entera. Era una película que podía analizarse desde distintos puntos de vista, el antropológico, por supuesto, social, pero también desde como cine de géneros, ¿no? Exacto. Y la película ganó en México el Ariel, la mejor película latinoamericana. Así es, el premio Ariel. Ahora, también en el Festival de La Habana, el
el premio al mejor director fue para Carlos Reigadas, Sí. con su película Nuestro Tiempo, que es una película que a mucha gente desconcierta, es una película que es muy autorreferencial, comenzando por el hecho de que es el propio Carlos Reigadas actuando y su esposa en la vida real, actuando los personajes principales, cosa que no tendría tampoco nada de relevante, pero que se podría y se prestó leer. al malentendido, porque la gente decía, está retratando su vida íntima. Y él decía que no, que por supuesto que no, que era una ficción. Porque de hecho la trató de filmar antes con un escritor, porque él trata sobre un poeta. Sí. ¿No? Entonces lo trató de filmar primero con Javier Velasco y no funcionó. Y no entonces funcionó. tuvo que hacer él el papel, ¿no? Sí, en México se estrenó. Hay que decir que además no todas las películas de las que estamos hablando llegaron a tener un estreno en México, incluyendo las mexicanas. A veces duran muy poquito tiempo en cartelera. Nuestro Tiempo se estrenó y tuvo una exhibición muy corta, pues porque de por sí el cine de Reigadas. Sí, en Cineteca sí estuvo un buen rato. Porque sucede con el cine que se exhibe en Cineteca, que está suficiente tiempo y entonces eso le hace que la gente tenga tiempo de pasarse la voz, pero bueno, pues es una película sobre todo interesante para quienes gustan del cine de Carlos Reigadas, porque tiene un ritmo propio, una forma de narrar las cosas que es muy propia del autor. Muy personal. Sí, a mucha gente no le gusta. Sí. Sí, y también en La Habana fue premiada una película que nos gusta mucho y que hasta ahorita, hasta el día de hoy, sigue teniendo muy buena recepción, que es Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez Abella. Que es una sátira social de ese estratus privilegiado de señoras con dinero. Ahí el premio que ganó, que no lo aclaré, fue el premio a la mejor actriz, que fue Ilse Salas en el papel protagonista. Que ella, de hecho, repitió, fue el único premio que no ganó Roma en los Arieles. Vaya. Ganó Ilse Salas como mejor actriz y no ganó Yalitza Aparicio. Y eso, yo creo que un doble logro el que hizo Alejandra Márquez con esta película, porque está basada en una novela muy difícil de adaptar. Y se prestaba al lugar común, y se presta al estereotipo. A la comedia fácil, a la burla fácil de cierta Era muy clase peligroso, era un texto muy peligroso para adaptarse al cine y Alejandra Márquez Abella lo hizo muy bien, lo hizo muy sutilmente. Sí, y por eso decía que hasta la fecha sigue recorriendo países. Yo veo que hace poquito vi que estaba exhibiéndose en París, en Japón, en lugares en donde uno se pregunta también cómo se recibirá eso, y que es algo parecido a lo que pasa con Roma, cómo se percibe una realidad tan particular. Y eso es, creo que una de las habilidades de los buenos directores, que un tema tan particular se vuelva universal. Y ya pisando el 2019, en el Festival de Sundance se estrenó una película también colombiana que ha tenido muchísimo éxito, que es Monos. Monos de Alejandro Landes. Es una película muy sorprendente, a mí me gusta mucho. Es una película que no se ha visto en México, esperemos que se llegue a estrenar. Es una película sobre 8 niños, adolescentes, guerrilleros que tienen que cuidar a una presa y a una vaca en la sierra de Colombia. Y de ahí deriva una serie de complicaciones muy, muy dramáticas. Todo es muy abstracto y eso es también algo muy atractivo. Es decir, se habla de ellos, se hacen llamar la organización. No se sabe bien quién los dirige o de dónde reciben órdenes. Tiene un mando ahí que es un enano que les da órdenes, nada más. Es la única autoridad que vemos en su... No se sabe por qué la mujer secuestrada está secuestrada. Es una norteamericana, una estadounidense posiblemente. Y bueno, de ahí la interacción entre los jóvenes causa conflictos que le dan su miga a la película, su miga dramática, ¿no? Sí, y además también, pues, en tanto no es ubicada en un lugar concreto ni nada, pues también se presta como, puede ser una metáfora de tantos tipos de organizaciones o de actividades similares en distintos lados de América Latina. Sí. Esta película también ganó el premio del público en el Festival de Cartagena, ¿no? Sí, y ganó el premio también en Londres, en el Festival de Londres ganó el premio principal.
Entonces ha tenido una carrera muy buena y sí, es urgente que se vea en México por Es lo urgente pronto. que se vea en México. Sí. Luego también en este festival en Sundance se estrenó la película Esto no es Berlín, de Hari Sama. Hari Sama, que estuvo en el Festival de Morelia. En México se estrenó en el Festival de Morelia, después ya tuvo su salida comercial y bueno, es una película que retrata un movimiento contracultural del cual yo no me enteré, que existe en concreto en el año 1986 se ubica la película justo en el Mundial de Fútbol y trata de es una especie de paso de maduración de un joven que descubre esta comunidad artística y a la que él se inscribe, se integra. Sí. Se integra después de haber tenido pérdidas familiares fuertes y además, bueno, es una película autobiográfica, parece ser. Sí. Tanto refleja la historia del propio director Hari Sama, que interpreta dentro de la película a un tío alivianado. A un tío alivianado. No sé si en sus países existe la palabra alivianado, como el tío, el tío juvenil, ¿no? Exacto. Sí. El tío que incluso le comparte un cigarro de marihuana con su sobrino, ¿no? Que al final resulta ser su figura de inspiración, la inspiración del personaje que supuestamente sería Hari Sama. De joven. De joven. Y también actúa en esta película Marina de Tavira, a propósito de una de las grandes sorpresas. No sorpresas en tanto sea buena actriz, eso ya lo sabíamos. De las sorpresas que dio Roma es la proyección enorme que le dio a Marina de Tavira, tanto así que también fue nominada para el Oscar. Sí, también en papel de mamá. También en papel de mamá frustrada. Sí, al parecer es el destino de las madres mexicanas, ¿no? Sí. Y bueno, pasando al Festival de Berlín, ahí, mencionar que parte del jurado, uno de los miembros del jurado fue Sebastián Lelio. Lelio, sí, el chileno. Chileno que ha tenido también grandes éxitos. O sea, aunque su última película es una producción hollywoodense, Gloria Bell, que es un remake de Gloria. Sí, un remake hecho por él mismo, ¿no? Sí. Y es un buen remake, me parece, sí. Porque normalmente son Creo complicados. Que a mí lo que me falla es que Julianne Moore está demasiado guapa para interpretar a una mujer que no liga y que está sola. Creo que Paulina García era mucho más convincente. Yo creo que el problema con el remake es que nos gusta mucho la original, ¿no? Sí, Gloria, exacto. la original, creo que era muy muy buena, pero aún así, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que Julianne Moore no representa a la cincuentona promedio que tendría tantos problemas, pero John Turturro, por ejemplo, hace un muy buen papel. Muy bien. Pero bueno, todo esto para decir que Sebastián Lelio fue parte del jurado. Fue parte del jurado, y pero que también se exhibió La Fiera y la Fiesta es. de Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas, que yo pude ver en el Festival de Los Cabos, que es una película, un homenaje a un pariente de ella, de Laura Amelia Guzmán, que es un cineasta que yo no conocía, Jean-Louis Jorge, que al parecer hizo cine experimental. Hizo un cine muy exótico de lo que se ve en la película, un cine... Casi camp, ¿no? Casi camp, sí, erótico, homoerótico, y la película consigue recrear ese ambiente, ¿no? Y esa rareza, porque además habla, al final la película cuenta que es un intento fallido, nunca cuaja lo que quieren hacer, contratan a una productora, que es Geraldine Chaplin, y, en fin, a coreógrafos y demás, justamente interpretando a uno de los camarógrafos aparece Luis Ospina. Del que ya hablaremos. Del que ya hablaremos, en tanto falleció el año pasado. Sí, inclusive, creo, si mal no recuerdo, roza el género fantástico, porque al final habla de cierto vampirismo, ¿no? De cierto vampirismo dentro. Sí, representado por Udo Kier, que fue el Drácula de Andy Warhol. En fin, hay una serie de referencias cinematográficas. Udo Kier, que también aparece en otra película latinoamericana de la que vamos a hablar, también en un personaje siniestro. Pues es que es la cara de Udo Kier, ¿no? Kier, no podría interpretar otra cosa que villanos. Así es. Y bueno, estas películas después tuvieron, como ya dijiste, su recorrido en México, en festivales mexicanos, pero antes hablaremos de Guadalajara, que es quizá el primer festival, espero no estar dejando ninguno fuera, el primer festival mexicano notable. No, y iberoamericano en el año, es el primero del año, y en este caso la ganadora fue Petra, que es una realización del 2018 de Jaime Rosales,
que a mí me gusta mucho. Es una especie moderna, de una tragedia griega moderna, sobre una mujer que busca la identidad de su padre y se va al hogar de uno de sus mentores, que es un pintor horrible, que trata cruelmente a su mujer, trata cruelmente a su hijo, y de ahí deriva la cantidad de secretos familiares que le dan es alguien que puede ser encantador. Un final que no contaré, por si alguien no ha visto Petra. Ojalá también llegue a México. Sí, porque digo, sobre todo si ganó mejor película en Guadalajara y mejor actriz a Bárbara Leni, como que tendría ya un pie para que se distribuya en México. Y lo que pasa es que el cine español, salvo el caso de Pedro Almodóvar, no se ve en México. Es lo que decíamos cuando iniciamos el programa en la cortinilla de inicio, que uno de los propósitos, o por lo menos ideales de este programa, es que se empiece a reactivar la distribución entre nuestros propios países. Que es lo lógico, o sea, hablamos un idioma común, bueno, pues sí, mejor que compartir nuestro cine, ¿no? Y bueno, ya también para no dejar fuera algo del Festival de Guadalajara, que a mí me pareció un estreno muy interesante, fue el documental Familia de Medianoche, que ganó premio a mejor largometraje y a mejor dirección. Sí. Que el director es un norteamericano, es Luke Lorenzen, pero el asunto es 100% mexicano. Habla de una familia que se encarga de manejar una ambulancia. Aquí en México tenemos escasez de ambulancias del Estado para atender los muchísimos accidentes al día. Entonces, una ambulancia privada. Las ambulancias privadas ocupan este espacio, y el director, según me enteré, él no tenía la intención de hacer esta película, pero vivía enfrente de donde vivía esta familia. Entonces, cada noche le sorprendía que salían a hacer estas visitas, y comenzó a filmarlos y comenzó a subirse a la ambulancia. Y te hace esta película un retrato de la vida en México, de la vida nocturna. Y la vida muy accidentada. Por todas las razones que te puedas imaginar, por accidentes literalmente de tránsito, por violencia intrafamiliar, por asaltos, por negligencia infantil, y sin embargo no es morbosa, no tiene ningún... es una película muy respetuosa de sus discreta, personajes. muy respetuosa, sí. Esta sí se estrena en México este año, a principios de este año, ojalá también para ustedes. Bueno, vamos a hacer ahora una pausa, no se vayan, regresamos para hablar de la presencia iberoamericana en festivales como Cannes, Locarno y Venecia. No se vayan. Estamos de vuelta en Encuadre Iberoamericano, y como decía Leonardo antes del corte, ahora vamos a hablar de 3 festivales europeos en donde estuvo presente el cine iberoamericano, y vamos a comenzar hablando del que quizás se sigue considerando el festival más prestigiado del mundo, el más importante, aunque ya hay quien lo duda, pero bueno, que es el Festival de Cannes, que se celebra todos los años en mayo. Sí. Y bueno, hay que comentar que el presidente del jurado fue un cineasta mexicano, primera vez que ocurre eso. Alejandro González Iñárritu fue el presidente. Que ha sido una presencia, bueno, más bien su cine ha sido constante. Ahí fue donde en Cannes fue donde estrenó su experiencia de realidad virtual. Y en donde se dio a conocer Amores Perros, cuando ganó la Cámara de Oro, ¿no? Exacto. Fue como que el festival que detonó. Y también fue donde estrenó Babel, o sea, que ha sido una presencia muy constante. Así es, pero bueno, ahí la película, sin duda la película iberoamericana que destacó y que tuvo muchísima expectativa, y que de hecho yo creo que muchos apostaban porque iba a ser la ganadora. La Palma de Oro, Y al final no lo fue Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Que es una película que me parece maravillosa. A mí es una película que me conmueve mucho. Es una historia muy personal de Pedro Almodóvar. Es una película muy interior, donde habla de sus miedos, sus fobias, también de sus amoríos. En fin, es una película realmente muy personal. Y muy reposada, considerando el tono con el que solemos identificar el cine de Almodóvar, ¿no? Sí, a mí me pareció de lo mejor del año. Creo que es una película
que además ha recorrido el mundo cosechando aplausos, podríamos decir, ¿no? Es un cineasta que, por ejemplo, ya está nominado a los Globos de Oro como mejor película yo creo extranjera. Antonio Banderas, que obtuvo el premio a mejor actor. En Cannes. En Cannes, sí, también está nominado a los Globos de Oro, que se dan esta semana. Yo creo que la injusticia quizá de que no se le premiara tanto ni a él, ni a él como director, ni a la película en el palmarés oficial de Cannes se está compensando porque pues estuvo casi en todas las listas de finales del 2019 dentro de las mejores películas, ¿no? Sí. La revista Time la nombró la mejor película europea, en fin, ¿no? Y la actuación de Banderas, hay que decirlo, es la mejor de su carrera. Pues es que yo creo que Banderas es el mejor actor, es su mejor versión posible como actor cuando actúa con Pedro Almodóvar, ¿no? Sí, desde el inicio de su carrera. Sí, sí, y es una película que sí abrió, digamos, una beta desconocida en el cine de Almodóvar, ¿no? ¿La llamarías una película crepuscular? Posiblemente. Bueno, es que sí la llamó un colega nuestro, que es Ernesto Díaz Martínez, y me quedé pensando, en tanto que este año ha visto también a directores que han hecho reflexión no solo sobre su propia vida, sino sobre su propio cine, ¿no? Como desde Scorsese hasta Tarantino, ¿no? Sí, de alguna manera. Entonces, sí, es una película que podría llamarse tal cual. Porque hace referencias a su propio cine dentro de la película, como es el caso de películas como Volver, hablando del segmento en donde supuestamente recrea su propia vida con Penélope Cruz vestida evocando a estas mujeres del cine italiano. En fin, hay como muchos guiños. Muchos guiños y muchas referencias a su cine, sí. Otra película que concursó en la sección oficial fue Bacurau de Kleber Mendoza Filho y Julián Dornelles, que es Bacurau, que obtuvo el premio al jurado, ¿no? Fue un reconocimiento a esta película brasileña y que creo que tiene como varios segmentos, ¿no? Es una película muy abigarrada, donde por un lado está para empezar a hablar de un lugar ficticio que es Bacurau. Bacurau, un lugar que es, según la misma película plantea, no está ni siquiera en el mapa. ¿No? Y aquí cuando decimos que un lugar no está en el mapa significa muchas cosas. Desde que no importa hasta que no les importa a las autoridades, y es un poco también lo que se plantea en la película, que solo importa para ciertas cosas, ¿no? Pero como tú dices, tiene dos partes, que es la historia del pueblo, que es una historia, no sé si llamarla pintoresca, pero folclórica. Y por otro lado están los matones, que son una serie de matones extranjeros liderados por Udo Kier, que ya mencionamos, que cometen todo tipo de asesinatos sangrientos y finalmente el pueblo los enfrenta. Sí, yo recuerdo que esta película, cuando en el prólogo mismo se decía que era en un futuro, es una película futurista, aunque el escenario es totalmente actual, contemporáneo. Y yo pensaba todo el tiempo cuando veía la trama de Los Americanos, era una especie de videojuego en donde el punto era matar por matar, pero bueno, pues yo supongo que también es una alegoría del intervencionismo norteamericano presente a lo largo de casi toda la historia del cine iberoamericano, iba a decir, no tanto, pero sí de los países iberoamericanos. Exacto. Sí. Y bueno, después Chicuarotes de Gael García Bernal. Sí, que marca un avance en relación a Déficit, me parece, ¿no? Sí, es una película que quizá tiene tonos encontrados, habla de dos asaltantes. No es muy conseguido, pero creo que al menos pone la cámara bien, ¿no? Cosa que a mí me sorprendió en relación a Déficit, que Déficit parecía que no encontraba su punto de vista, y aquí sí hay una intenta habla de dos ladrones, de dos adolescentes que asaltan. Adolescentes lumpen. A mí me gusta la primera secuencia, por ejemplo, en donde roban el camión. Se suben dos chicos, el autobús, caracterizados como payasos, pareciera que están haciendo un acto, y en algún momento, pues no, el acto es que los van a despojar a todos de sus pertenencias. Me gustó porque es arriesgada, porque en México casi ya no se puede bromear con eso, porque vivimos una cotidianidad en donde, de crimen, en donde eso era arriesgado, y ya después la película
lo sigue hasta a su existencia cotidiana y desafortunada en Xochimilco. Así es. Así es. Y estábamos dejando fuera también La vida invisible de Eurídice Guzmão. Eurídice Guzmão, que es un gran melodrama de Karim Maynous, que había hecho antes Madame Sata, que también había sido una película muy afortunada. Y en este caso es un melodrama muy logrado sobre el amor entre dos hermanas que se separan por peso del destino, como suele suceder en el melodrama, y tratan de reencontrarse, ¿no? Y una de ellas se casa mal y tiene un destino muy desafortunado, la otra quiere ser pianista, lo consigue a medias. Vive un matrimonio frustrado. Un matrimonio frustrado, sí. Y ahí es muy interesante el manejo del tiempo en las últimas secuencias, porque de pronto ese vínculo entre hermanas que parecía perdido se recupera de alguna forma cuando Eurídice, interpretada por Fernanda Montenegro, ya mayor. Ya mayor, sí. Es actriz emblemática del cine brasileño, pues tiene el contacto con su hermana que ya no está. Ya les estamos echando a perder la película. Sí. Pero bueno, es una película que se exhibió en Morelia, en México, se ha visto por lo menos en un festival. Esperemos que tenga Ganó el premio Una cierta mirada, ¿no? Ganó el premio de Una cierta mirada, sí, nada menos. Así es. Y bueno, pues sigue Venecia, el festival que un año antes le había dado el premio a Alfonso Cuarón. Este año tuvo a dos concursantes latinoamericanos en distintas secciones. Bueno, y se le dio un premio honorífico a Pedro Almodóvar. Ahí es en donde ya empezó a recuperar tracción. Sí, bueno, nunca la perdió, pero en donde empezó a ganar los premios que no le dio Cana. Exacto. ¿No? Sí. Pero en la sección oficial participó Emma, la película de Pablo Larraín, que a mí me gustó. A mí también. Sobre una mujer totalmente inclasificable, ¿no? Sí, muy fuera de serie, que además propone una nueva forma de relacionarse, ¿no? Dentro de su muy excéntrico comportamiento, porque además es pirómana, baila, ¿cómo se llama este género musical? Hip hop. No, el horrendo que Gael García Bernal le dedica. ¿Reggaetón? Exacto, el reggaetón. Creo que te acabas de... Sí, ganar muchas enemistades, pero bueno, que hay un discurso en la película que es maravilloso, que lo pronuncia Gael García Bernal, por cierto, sobre los defectos del reggaetón. Y déjame decirte que fue improvisado. ¿Ah, sí? Sí, me platicaba en un momento el director que lo dejó irse como hilo de media, por así decirlo, y sí, es uno de los mejores explosiones de ira en un monólogo de Gael, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, es que este festival estuvo marcado por muchas polémicas, ¿no? Fue Lucrecia Martel, hay que decirlo también, ella fue la presidenta del jurado, una argentina, y por el asunto de que concursó Roman Polanski, pues la discusión se fue por el lado de si merecía ser premiado o no, o si ella asistía a la función de su película o no, en fin, toda una serie de quizá eso le robó la atención a la reseña misma de las películas, y bueno, acabó coronando Joker, por cierto, ¿no? Guasón, que esa sí la han visto todos. Sí. Y se ha exhibido en todos lados, ¿no? Así es. Y ahí se exhibió también La Llorona, de Jairo Bustamante, que es una película muy lograda, creo que arriesgada, porque consigue mezclar dos géneros al parecer irreconciliables, que son el género fantástico y el género político, ¿no? Entonces, por un lado, la denuncia de un magnicida, de un genocida, más bien dicho, de un dictador que es sometido a un juicio político, del cual sale exonerado, y por otro lado el pueblo se manifiesta, pero en esa manifestación del pueblo existe también el llanto de la Llorona, o sea, la manifestación espiritual de todos los muertos. ¿No? Excanul, su película previa es magnífica. Es muy buena, sí. Sí, ojalá y también la veamos. Los Temblores, es un director que sin duda es la figura más importante de Guatemala, del cine guatemalteco, ¿no? Y bueno, creo que podemos pasar a Locarno. Sí, Locarno, ¿no? Que es un festival que ocurre en el verano y que es muy especial porque además su programación es atípica, no pone grandes estrenos, sino pone películas más bien de autor, ¿no? Un cine de autor. Y ahí empezó a
a despuntar la película La Paloma y el Lobo. Película mexicana de Carlos Lenin. Carlos Lenin, que nosotros vimos en el Festival de Morelia, donde no ganó, pero sí ganó en el Festival de Los Cabos, ganó como mejor película, ¿no? Así es, y pues también habla de algo que ya es en México una realidad cotidiana, que es como el crimen organizado está presente hasta en donde no nos hubiéramos imaginado. Habla de una pareja formada por los llamados Paloma y Lobo, y cómo su vida se ve destruida por el involucramiento de uno de ellos en una de estas actividades, ¿no? Una película de muy buena factura, una película de valores fotográficos, podrías decir, que es lo más evidente de la película, ¿no? Y bueno, ahora toca hablar de los que fallecieron en el 2019, figuras del cine iberoamericano que por desgracia nos dejaron. Y el primero de ellos es Diego Galán, crítico de español muy notable y además, sobre todo, un gestor cultural. Fue director del Festival de San Sebastián en sus años, ¿no? Sí, en 2 periodos, y fue realmente el periodo de despegue internacional del festival, ¿no? Sí, yo tengo muy buen recuerdo de su documental Con la pata quebrada, sí, porque que creo además, lo vimos juntos, creo que en Morelia, ¿no? Sí, sí, él hacía programas, además hacía programas y documentales, era un hombre muy inquieto, muy activo, sí. Y bueno, también falleció José de la Colina, que es un crítico, posiblemente el mejor crítico en cuanto a escritura que ha habido en México. Yo creo que realmente su pluma era privilegiada, leerlo era un placer, Sí, ¿no? y él decía que además en realidad no se consideraba crítico de cine porque no le gustaba analizar o no analizaba las películas como tal, sino que hablaba de ellas, ensayaba sobre ellas, porque pues además fue un amigo cercano de Buñuel. Sí. Digo, no que una cosa sea causa y efecto, pero lo que quiero decir es que él sobre todo vivió el cine desde un lugar de placer, desde que era chiquito. Él fue uno de los que hizo audición para ser Pedrito en Los Olvidados. Hizo casting para Los Olvidados, pero que sí. parecía muy español, decía, entonces que no le dieron sí. el papel. Entonces, bueno, pues fue un gran escritor que además escribió sobre el cine. Y guiones de cine, escribió un par de guiones de cine uno fue con Bojorquez, con Alberto Bojorquez, otro con Jaime Humberto Hermosillo. Entonces tuvo inquietud también de ser cineasta en ese sentido. Bueno, y le hizo esta gran entrevista junto con Tomás Pérez Turrent a Buñuel. El libro se llama Prohibido asomarse al interior, que fueron, me parece, 50 horas de entrevista. Entonces es un libro magnífico. Un documento como no debe de haber otro, ¿no? Exacto. Y también falleció Luis Ospina, cineasta colombiano que ya mencionamos cuando hablamos de La Fiera y La Fiesta, cuya última película es Todo comenzó por el fin. Era una crónica del movimiento llamado Caliwood, ¿no? Sí. O sea, el cine que se hacía en Cali con sus amigos, y es una figura que también viajó mucho en los festivales. Yo lo conocí en Morelia, precisamente. Y además el grupo de Cali era un grupo que estaba un poco al margen del cine social, ¿no? Era un cine independiente, sí. Le interesaba más la experimentación en el cine. Ellos se comparaban a sí mismos con la nueva ola, más que con cineastas latinoamericanos preocupados por la situación, y eso también pues les causaba enemistad, pero pues era lo que les daba identidad, ¿no? Así es. Así es. Bueno, y finalmente también falleció un buen amigo que fue Marco Julio Linares, hombre de cine, dirigió una película llamada Juego Limpio, su única película, pero sobre todo fue funcionario, fue director de los estudios Churubusco y director del Centro de Capacitación Cinematográfica, la Escuela de Cine del Estado de México, ¿no? Y bueno, este fue nuestro pequeño homenaje a quienes partieron en el 2019. Y pasando a otro tema, contarles que en los siguientes programas tendremos colaboraciones enviadas por los distintos países que conforman la Asociación de Televisoras Educativas y Culturales de Iberoamérica, y vamos a arrancar estas colaboraciones con una cápsula, una colaboración que nos envió Valencia TV. Un posicionament ingenuament pacifista, van fer una pel·lícula quasi reaccionària. Espanya violenta no va superar la censura, però el forat ja estava fet. En aquell film ja hi havia la llavor del que ha estat la meua guia durant més de mig segle de fer pel·lícules.
Quan ets conscient del potencial d'aquest mitjà, només et queda un principi per actuar en consciència, l'honestedat. El documental Contra el Nodo, producido por el Taller de Audiovisuals de la Universitat de Valencia, gana un premio en el Festival Docs Valencia, el Festival Internacional de Cine Documental de Valencia. El largometraje, dirigido por Albert Montón, relata la vida de Llorens Soler, uno de los precursores del cine documental independiente en la España de los años 60. El Premi del Memory Match com el del Docs València pues, produeixen aquesta satisfacció, no?, a tot l'equip. Però en aquest cas, a més, afegidament, són un reconeixement ja no només a la producció d'aquest documental, sinó a l'objecte, en aquest cas el documental, que és la figura del Llorens Soler. I és un reconeixement a la figura del documentalista pioner que anava ja buscant el testimoni d'aquells que no tenien veu en la nostra societat, no? Els de baix, els empobrits. Contra el Nodo, Llorens Soler o la pulsión por la honestidad ha ganado el galardón de la sección Mirades, valorado en 4.000 euros, donde competían los 6 largometrajes documentales valencianos que fueron seleccionados en esta tercera edición del Docs Valencia. Llorens és dels pocs documentalistes que ha sigut transgressor. I en l'acadèmia, si fem alguna cosa, el que fem és innovar. Llorens sempre ha estat arriscant. En els anys 90 ell col·labora en diverses universitats, en diversos màsters de documentals, i ell sempre aquesta vessant didàctica d'ensenyar, d'aprendre, de que els alumnes tinguin un mestratge de la professionalitat ha sigut una quimera permanent en ell. El documental también fue seleccionado en la edición del año pasado del Festival de Málaga y en la edición de este año del Festival Memory Match, donde se llevó el premio Cinema Rescat al mejor trabajo de archivo y documentación. Bueno, vamos a hacer un corte y regresando vamos a hablar del último tramo del año, de los festivales que exhibieron películas iberoamericanas a finales del año, que son Toronto, Morelia, Mar del Plata. Así es, y también vamos a hablar de lo que aconteció con los otros 2 amigos de los que no hemos hablado, 2 amigos, ¿cómo se llama? Aparte de los 3 amigos directores mexicanos, que en este caso son Guillermo del Toro y su exposición en Casa con mis monstruos, y de la entrega que se le hizo a Alejandro González Iñárritu del doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. No le cambien, ahorita nos vemos. No se vayan. Estamos de vuelta en Encuadre Iberoamericano y vamos a hablar de las películas iberoamericanas que tuvieron importancia ya en el último tramo de 2019, en festivales del último tramo de 2019, como fue el Festival de Toronto, en donde se estrenó la película Mano de Obra de David Sonana, que después ganaría el premio a Mejor Director en Zúrich. En Zúrich, así es. Y el premio a Mejor Actor en el Festival de Morelia. ¿No? Sí, sí, es una película que es una especie de variante de la película que ganó en Cannes, de Parásito. Así es. ¿Verdad? Porque trata de una invasión de un hogar que no es para quienes la habitan, sí, es una familia, no, es un grupo de personas, de los albañiles que estaban construyendo la mansión, deciden cuando muere en circunstancias sospechosas el dueño y deciden invadirla, ¿no? Y lo que es interesante es cómo empieza a replicarse la dinámica social opresiva de la que ellos a la vez son víctimas fuera de esa casa. Está muy bien Luis Alberti como el líder de la nueva comunidad, de un nuevo orden. Que repite lo mismo, como tú dices, ¿no? Que es también lo que pasa en Parásito, ¿no? Sí, acaba sucediendo el caso de los que ya no quieren ver a los de abajo, por así decirlo. Bueno, sí. Así es. Y también en Toronto se estrenó una película mexicana, que es la película más reciente de Arturo Ripstein, es El Diablo entre las piernas. Y a mí me sorprendió para bien, porque creo que Ripstein, es el gran director que conocemos, pero me parece que en sus últimas películas quizá ya había repetido
una cierta fórmula Ujú. y aquí se arriesga más y hace una película que incluso llega a ser conmovedora, lo que no siempre sucede con el cine de Por eso suele ser Ripstein. frío a veces, ¿no? Así es, Sí. sí, y aquí habla de un matrimonio al parecer agotado, sobre todo por los celos Un matrimonio de viejos. del marido, interpretado Por por Silvia Pasquel y Alejandro Suárez, sí, que curiosamente Alejandro Suárez era conocido en México como un cómico de la televisión mexicana y Silvia Pasquel es hija de Silvia Pinal, ¿no? Entonces la referencia es como muy evidente. En San Sebastián, la película que ganó fue la brasileña Pacífico, que pude ver en el Festival de Tulum. No fuimos a San Sebastián, No, entonces es una película de un norteamericano, de un estadounidense más bien, llamado Paxton Winters, que trata un tema que daba pie a un melodrama sórdido e intenso, que es el regreso de un jefe de una favela después de estar encarcelado, porque fue pacificado, entre comillas, por la campaña de librar el crimen durante la Olimpiada en Río de Janeiro. Entonces regresa a la favela, la gente cree que va a querer retomar el poder, tiene una hija que posiblemente no es suya, con una señora que además es drogadicta, o sea, tiene todos los elementos para un melodrama así en gran forma y de alguna manera se disipa, no lo consigue del todo, ¿no? Película que ganó la Concha de Oro. Y bueno, ya aterrizando de nuevo en México, Ajá. en el Festival de De Morelia, sí. pues, se exhibieron buenas películas, buenas Fue óperas una primas. buena competencia de las películas mexicanas, sí, fue una buena cosecha. Y la ganadora, que además creo que hubo pues como casi consenso en Sí. que era la película que muchos preferían, la película Ya no estoy aquí, de Fernando Frías de la Parra. Que ganó además el premio del público, cosa que es muy curioso, no siempre sucede que la película que gana del premio del jurado gana el premio popular, por decirlo de algún modo. No, al contrario, siempre Sí, hay mucha discrepancia, ¿no? Sí, y aquí hubo consenso. Sí, habla de un chico colombiano, Sí, colombiano radicado en Monterrey. Que forma parte de una banda que se hacen llamar Los Tercos, que viven en las afueras, en los cerros de Monterrey, y que se dedican a bailar. Tienen este ritual de competir en bailes. Es una película que se compone de dos partes, de alguna manera, cuando una parte transcurre en Monterrey. No es que esté segmentada porque se narran de forma alternada, pero a mí la parte que me parece más interesante es cuando viaja a Nueva York. Sí. Y entonces, si de por sí en Monterrey... totalmente fuera del lugar. De por sí en Monterrey ya lo estaba, Sí. ¿no? Y en Nueva York lo está totalmente, y se establece una relación de amistad con una china, con una joven china. Sí. Y es muy interesante cómo, a pesar de que ella tiene buenas intenciones hacia con él, no deja de verlo con cierto exotismo, ¿no? Sí. Cómo lo lleva con sus amigos. Lo exhibe. Porque ella sí es Sí. una china bien asimilada a la cultura estadounidense y sí. lo exhibe como, pues Como sí, como un curios. elemento exótico, ¿no? Sí, Ujú. sí. Sí, además la película ganó hace poco el Festival del Cairo. No lo hemos mencionado porque no es un festival, digamos, dentro del circuito, pero ganó premio a Mejor Película y al Mejor Actor. O sea, Así el es. Festival del Cairo. Y una película que también, el documental que fue premiado, Sí. en Morelia, que ya había sido premiado no Guadalajara. premiado, pero exhibido, ¿no? No, ganó el premio Guerreros de la Prensa en Guadalajara. Entonces también ganó Sí, 2 premios, Sí, que es Oblatos, El vuelo que surcó la noche, sí, de Acelo Ruiz Villanueva, sí, es una película que habla del movimiento guerrillero en México. en los años 70, de la sí. Guerra Sucia, y también es un documental que podría considerarse que narra 3 historias. Por un lado, recrea la historia del movimiento, y hay una parte en Se donde concentra en la fuga. se concentra en la fuga, es casi una recreación. Ahí en ese momento se vuelve casi una heist movie o una Sí, película de robo. de robo por Sí. la precisión en la En la que narran cómo fue desarrollándose el escape de la cárcel. Sí. Y su parte final es una parte reflexiva, Que fue de ellos, ¿no? melancólica, a veces, en donde reevalúan o evalúan su pasado como guerrilleros, algunos de ellos, uno de ellos desencantado. Y pues bueno, ha sido una película con mucha aceptación. Producida por el Centro de Capacitación Cinematográfica, precisamente. Y finalmente está otro documental que ganó, fue El Guardián de la Memoria, de Marcela Arteaga,
que es un documental muy intenso sobre la desaparición prácticamente de la vida en un pueblo. En un pueblo de Chihuahua, Sí. que además es un tema muy vigente en México, ¿no? Como comunidades enteras desplazan. tienen que huir, básicamente es la palabra, por la violencia del crimen organizado. Y en el caso concreto de El Guardián de la Memoria se habla de cómo esta comunidad pide asilo político en Estados Unidos y cómo esto se convierte para ellos en un limbo legal, porque no habría una razón para la justicia norteamericana para aceptar a quienes escapan por el México. crimen generado por sus propios habitantes, a menos de que se declarara guerra civil. En fin, se tratan muchos temas que creo que, repito, son muy vigentes. Y finalmente hablemos de Mar del Plata, donde en la competencia latinoamericana ganó una coproducción entre México y Canadá, que es Fausto de Andrea Busman, que es una película experimental, hecha muy al modo de Nicolás Pereda, que no en balde es la pareja de Andrea Busman. Y el productor de la película. Y es una película que está hecha para verse en festivales. No es una película que la gente va a ir y comprar su boleto en un estreno normal, comercial, sino está hecha realmente, específicamente para el circuito de festivales. Habla de las historias reales y contadas, o una especie como de tono rulfiano, quizá, Sí. aspirando a un tono rulfiano, en donde habitantes de una comunidad hablan de los mitos que se tienen entre los habitantes, de cómo los animales ocupan ahí un lugar especial. Son relatos hablados, son cuentos. Es de alguna manera una película sobre tradiciones orales, ¿no? Así es. Y antes de que termine el programa, vamos a ver un reportaje sobre Guillermo del Toro y su exposición en Casa con mis monstruos y el doctorado honoris causa que se le otorgó a Alejandro González Iñárritu. Vamos a verlos. Agosto de 1963, Ciudad de México, son la fecha y el lugar de nacimiento de este cineasta mexicano que ha logrado reunir un mosaico de historias que hacen referencia a la naturaleza humana. Con múltiples nominaciones en distintas categorías de los festivales y las premiaciones más reconocidas alrededor del mundo, como los BAFTA, los Globos de Oro, Cannes, Venecia o los Oscar, donde Alejandro se convirtió en el primer director en recibir 2 años consecutivos la estatuilla a Mejor Director en los últimos 60 años por sus películas más recientes, González Iñárritu se convirtió este año en el primer realizador mexicano que preside el Festival Internacional de Cine en Cannes. Con 2 décadas dedicado al cine, reconocido por sus cualidades expresivas, este realizador sobresale también como un portavoz de su tiempo, que ha tocado delicadas problemáticas humanas con una perspectiva que deja al descubierto su carácter, fuerza y sensibilidad.
Por su trayectoria se otorga al cineasta Alejandro González Iñárritu el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, ya nos vamos. Esto es el final de Encuadre Iberoamericano. Creo que hemos hecho un recorrido rápido, pero completo de las películas que sobresalieron en el panorama internacional, películas iberoamericanas, desde luego, y que se han exhibido, algunas de ellas en México y otras que esperemos se exhiban pronto. Y es interesante que en algunos casos son directores consagrados, el caso de Almodóvar, el caso de Alfonso Cuarón, es decir, son reconocimientos y confirmaciones de lo que han aportado a esta cinematografía, pero también el surgimiento de nuevas voces, ¿sí? Que esperamos que no solamente recorran festivales, sino que lleguen a la pantalla. La pantalla comercial. Así es, en todos nuestros países. Y pues sí, justamente este es uno de los objetivos de este programa, que sirva como foro para discutir y para evaluar y para comentar los logros de la cinematografía iberoamericana, pero sobre todo para intentar que lleguen a salas comerciales de los distintos países, o bueno, salas comerciales o no, pero a pantallas grandes, que no se queden solamente en festivales, pero por lo pronto nuestra labor aquí será despertar su curiosidad al respecto de estas películas. Nos vemos, ojalá nos acompañen en la siguiente emisión de Encuadre Iberoamericano. Muchas gracias, Leonardo, muchas gracias a ustedes por acompañarnos.